Bien, buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Vamos a dar un minutito más para que los jóvenes pasen a su clase. Gracias a Dios hay muchos jóvenes, ¿verdad? Bien, ¿listos? Título del día de hoy es Marca la diferencia. ¿Cómo es el título? Marca la diferencia. Sé una buena influencia a los que te rodean. Vaya que es un desafío, ¿verdad? Para nosotros. Sí, para todos nosotros, para todos los hijos de Dios es un desafío del cual somos llamados a cumplir. Ser una buena influencia a los que nos rodean. A diario tratamos con personas, a diario convivimos con personas y nosotros como hijos de Dios somos llamados a ser una buena influencia, a ser aquellos hombres y mujeres de los cuales marcan una diferencia en la vida de otros. Y hoy vamos a basar esta enseñanza en Segunda de Reyes, capítulo 18, si me acompañan allí por favor. Segunda de Reyes 18, versículo 1, vamos a leer desde allí en adelante. Y dice la palabra de Dios así, dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neutzán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Y se le rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde la torre de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te hemos adorado, te hemos bendecido, te hemos exaltado. Ahora, Señor, disponemos nuestro corazón para que tú seas hablando en nuestras vidas, hablándonos y enseñándonos, Señor, instruyéndonos. Sé tú, Padre eterno, Señor, el que hables. Sé tú, Señor, el que nos confrontes con tu palabra. Sé tú el que nos alientes y el que nos ayudes, Padre, porque reconocemos que te necesitamos. Yo me pongo en tus manos y te pido, Señor, que tu Espíritu sea revelándonos tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Bien. El título, ¿verdad? Como le decía el día de hoy, es marcar la diferencia, ¿sí? Marcar la diferencia. Y aquí podemos ver un rey, el rey Ezequías, que marcó una diferencia en el tiempo en el cual le tocó gobernar, ¿sí? Él marcó la historia del pueblo de Israel y también nos habla a nosotros y trae un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Su vida fue una vida ejemplar. Él creyó en Jehová, fue un hombre que procuró hacer todo lo que Dios le mandó a hacer y vamos a ver el resultado de todo esto. No solo es que creyó en Dios, sino que también en absolutamente todas las áreas de su vida fue un hombre, ¿sí?, que vivió bajo el temor de Dios, ¿sí? Fue un rey apegado al mandato de Dios. Fue un rey que se apegó a la palabra de Dios, fue un rey que con temor vivió delante de Jehová y todo eso, ¿verdad?, influyó en la vida del pueblo, de todo el pueblo, ¿sí? Fue un hombre que marcó la diferencia. ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres que marquen la diferencia? Jovencitos. Recuerden, el rey comenzó a reinar a sus 25 años, ¿sí? Y entregó desde ese momento había temor de Jehová en su corazón. Y Jehová lo prosperó. Fíjense qué importante es esto, jóvenes. Que haya temor y que entreguen su vida al Señor es muy importante. Cada uno de nosotros
como hijos de Dios, somos llamados a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque somos diferentes, porque tenemos una naturaleza diferente, porque el Señor ha puesto su naturaleza, dice que Él ha puesto de su semilla en cada uno, de su simiente en cada uno de nosotros. Nos ha dado un nuevo corazón y ahora somos nuevas criaturas, criaturas creadas por la mano de Dios. Tenemos un nuevo nacimiento en el Señor y esto, mis hermanos, nos debe de llevar a vivir una vida diferente y nos debe de llevar, ¿verdad?, a marcar una diferencia en este mundo en el cual vivimos. La palabra de Dios nos llama a todos nosotros a ser diferentes porque tenemos una naturaleza diferente. ¿Eres diferente al mundo? ¿Vives diferente al mundo? ¿Vives de tal manera que influencias de una manera positiva a aquellos que te rodean? Son buenas preguntas, ¿verdad? Son buenas preguntas. Escuchen bien, quienes han sido transformados por Dios son hombres y mujeres que deben de marcar la diferencia porque son diferentes. Donde quiera, donde nosotros vayamos. Si estamos en nuestro lugar de trabajo, debemos de ser diferentes, ¿sí? Es triste ver, ¿verdad?, cómo personas que van a la iglesia, que son cristianos y que te encuentras con otras personas y te dicen, ¿ella es cristiana? ¿Él es cristiano? Pues en el trabajo, pues vive y habla como cualquiera de nosotros. Es triste. Posiblemente sean personas que no hayan nacido de nuevo y que no hayan tenido un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo. Cuando nosotros verdaderamente tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo y nacemos de nuevo, esa nueva naturaleza se debe de empezar a manifestar en nuestra vida. Y obviamente es paso por paso, ¿verdad? Pero el Señor empieza a hacer una transformación en nosotros. Y empiezan a haber convicciones en nuestra vida y en nuestro corazón que determinan la manera en la cual nosotros vivimos. Fíjense, el rey Ezequías fue un hombre que comenzó a reinar desde joven y ya tenía los principios de la palabra de Dios y el celo de Dios en su corazón para hacer lo que Dios había establecido que él hiciera. Dice que él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Fue un hombre, ¿verdad?, que había temor en su corazón y quería hacer lo que Dios le agradaba, no lo que el pueblo hacía. Y verdad que muchos de nosotros somos desafiados día a día, como la serie que venimos llamando los viernes, el desafío de la vida cristiana. Somos desafiados en nuestra vida, en nuestros lugares de trabajo. ¿Cómo nos comportamos en las escuelas, los jóvenes, en casa, de la manera que vivimos? Sin embargo, Ezequías no solo creyó en Dios, sino que todas sus actuaciones, tanto personales como de gobierno, estuvieron enmarcadas por lo que enseñan la palabra de Dios. Escuchen bien, esto es algo que debe distinguir a los hijos de Dios, a nosotros. Las decisiones que tomamos y todo lo que hacemos en nuestra vida debe de ser dirigida por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Porque somos hijos ¿de quién? De Dios. Somos sus hijos. Por eso, cuando vivimos de tal manera, empezamos a marcar una diferencia. Todos aquellos hombres y mujeres que han marcado una diferencia, que han marcado el corazón de otros, que han transformado la vida de otros por medio de su ejemplo, han sido aquellos que han permitido que Dios transforme primeramente su vida. Necesitamos permitir que Dios transforme nuestra vida y nuestro corazón. ¿Cuántos están contentos en el punto en el cual se encuentran? Ninguno de nosotros deberíamos estar contentos, sino que deberíamos de pedirle, Señor, yo quiero que me transforme más y más, cada día más y más. No quiero estar contento, no me quiero conformar, Señor, con lo que tú has hecho el día de hoy. Gloria a Dios por lo que ha hecho en nosotros, pero yo quiero ir a más. Yo quiero crecer más, yo quiero mostrarte más con mi vida, Señor, con mi carácter, con mis acciones, con la compasión, un corazón diferente. Transfórmame más y más, Señor. Quienes han sido transformados por Dios marcan la diferencia donde quiera que se encuentren. Y ese fue el caso de Ezequías. Dice que en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar era de 25 años. Esto es muy importante, mis hermanos. Porque a veces, ¿verdad?, los jóvenes creen que no, pues no se puede servir al Señor, ¿verdad?, tan joven. El mundo ofrece muchas cosas y muchas tentaciones. Pero lo mejor es entregar la vida al Señor desde nuestra juventud o de antes, si le conocemos. ¿Por qué?
porque trae bendición a la vida. Dice, cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Pero fíjense lo que dice aquí. Este rey hizo lo recto delante de ¿quién? Ante los ojos de Jehová. ¿Hizo lo recto delante de quién? De Dios. ¿No nos corresponde a nosotros como hijos de Dios también hacer lo recto delante de Dios? Pero a veces nos preocupamos más, ¿verdad?, de hacer lo recto delante de algunos hermanos, del pastor, pero nos olvidamos que debemos de hacer lo recto delante de Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En todos lados. Entonces debemos de hacer lo recto en absolutamente todo lo que hacemos. Fíjense, el rey Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. A su temprana edad podemos ver la convicción que tenía para obedecer la voluntad de Dios. Y esto es algo muy importante. Él fue un hombre de convicción y de compromiso con Dios. Él estaba comprometido no solamente con el pueblo, sino primeramente comprometido con Dios. Escuchen bien, si nosotros queremos marcar la diferencia, necesitamos ser hombres y mujeres comprometidos primeramente con Dios. Primeramente con Dios. Entender el propósito que Dios ha traído a nuestras vidas y estar comprometidos con ese propósito, abrazarlo en nuestro corazón y vivir para cumplir ese propósito. ¿Vives de tal manera que te lleva a vivir el propósito de Dios en tu vida? Al rey Ezequías no le interesó, ¿verdad?, que el pueblo adorara otras imágenes. Al rey Ezequías no le interesó, ¿verdad?, que el pueblo, pues, iba en contra de la palabra de Dios. A él no le interesó. Él entró en su mandato y entró con mano fuerte, con convicción. Y tristemente eso es lo que nos falta a muchos cristianos, o que le falta a muchos cristianos. Vivir esa vida, pero con convicción. Soy hijo de Dios, sirvo al Señor. Y estos son mis principios, los principios que la palabra de Dios me enseña. Y bajo estos principios voy a vivir mi vida y voy a determinar mis decisiones a lo largo de lo que el Señor me preste en esta tierra. El rey Ezequías dejaba una huella clara en todo lo que él hacía. Una huella clara. ¿Lo dejas tú también? ¿O te camuflas con el mundo? Te camuflas con aquellos, ¿verdad?, que pues no conocen de Dios. No, nosotros necesitamos y somos llamados a ser radicales, mis hermanos. Ahora, el ser radicales no significa que seamos faltos de amor. ¿Sí? Porque a veces nos vamos a un extremo, ¿verdad? Somos radicales y pues condenamos a todo el mundo. No, eso no nos toca a nosotros. Somos radicales en nuestras convicciones y no nos dejamos llevar por lo que el mundo, ¿verdad?, nos quiere arrastrar. Vivimos bajo lo que el Señor, ¿verdad?, nos enseña, con tolerancia y misericordia, pero firmes en nuestras convicciones. ¿Cuántos dicen amén? Firmes en nuestras convicciones. Él fue un rey que realmente obró conforme a sus convicciones y eso trajo, ¿verdad?, una bendición y marcó la diferencia en el tiempo en el cual él gobernó. Cada uno de nosotros, ¿sí?, y especialmente a los varones, Dios nos ha dado una familia a la cual necesitamos gobernar, necesitamos guiar, necesitamos instruir y necesitan ser instruidos bajo las convicciones que hay en nuestro corazón, que debe de ser la palabra de Dios. Si quieres marcar una diferencia en tu familia, en tus hijos, necesitas ser un hombre de convicción, necesitamos ser padres de convicción. Que a lo bueno le llamemos bueno y a lo malo le llamemos ¿qué? Malo. El rey Ezequías hizo lo correcto. El rey Ezequías desechó los malos ejemplos, de los cuales muchos de nosotros también necesitamos desechar. Fíjense lo que dice el versículo 4, allí de Segunda de Reyes 18, dice, Él quitó los lugares altos. ¿Qué significa que quitó los lugares altos? Bueno, los lugares altos era donde el pueblo se reunía, ¿sí?, y adoraba a los dioses ajenos. Allí hacían sus fiestas, allí hacían sus dedicaciones. Y dice que Él erradicó todo esto. Él quitó los lugares altos y también quebró las imágenes. Fíjense. ¿Era una tarea fácil? ¿Al pueblo le gustaría que hiciera esto? No, ¿verdad?
como tampoco, ¿verdad?, cuando nosotros somos radicales en la manera en la cual vivimos y en la manera en la cual nos movemos, a muchos no les va a gustar. Pero la pregunta es, ¿a quién agradamos? ¿Agradamos a Dios o agradamos al hombre? ¿Estamos puestos para qué? ¿Para hacer una diferencia o para correr con el mundo de la misma manera y no influenciar a nadie? Si miramos la vida del Señor Jesucristo, Él influenció a todos los que estaban a su alrededor. Él fue radical en todo lo que Él hacía. Sus palabras eran palabras, ¿verdad?, que penetraban en el corazón de la gente. Y dice que Él enseñaba como quien tenía autoridad. Esa era la manera en la cual el Señor Jesucristo se movió. Y de la manera en la cual impactó, ¿verdad?, la vida de todos aquellos que estaban a su alrededor. Así mismo debe de ser en nosotros, mis hermanos. Obviamente no vamos a ser Cristo, pero somos seguidores de Cristo. Debemos de imitarlo a Él. Debemos de vivir como Él vivía. Debemos de enseñar como Él enseñaba. Necesitamos tomar las enseñanzas del Señor y hacerlas nuestras y vivir bajo las convicciones de lo que Él nos enseña a través de su palabra. Porque sus palabras son vidas. Porque sus palabras alumbran. Porque sus palabras son vida y son vida que nos llevan, ¿verdad?, a caminar conforme a lo que Dios quiere. Necesitamos abrazar las enseñanzas. Dice que este hombre quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué? Porque hasta entonces le quemaban incienso. Fíjense. Había dejado de ser un recordatorio y había empezado a ser un lugar ¿de qué? De idolatría. Qué tremendo. Así es el hombre. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos, verdad, hacer esto en nuestras vidas también? O en nuestros hogares. Quitar todo aquello que nos aparta de hacer la voluntad de Dios. Lo hablábamos el viernes, ¿verdad? Qué importante es que empecemos a quitar y a tomar decisiones de las cuales nos lleven a vivir una vida de convicción. Tú necesitas vivir una vida de convicción. Tú necesitas vivir y marcar la diferencia. Muchos de nosotros, ¿verdad?, decimos, porque todo lo hacen, yo también lo hago. No. Porque todo lo hacen no significa ni te obliga a ti a hacerlo también. ¿Qué te enseña la palabra de Dios? Si lo que todos lo hacen va conforme a la palabra de Dios, hazlo tú también. Pero si que lo que todos lo hacen va en contra de la palabra de Dios, tú no tienes que hacerlo. Si quieres marcar una diferencia. El rey Ezequías podría haber seguido con el pueblo, ¿verdad?, adorando a los dioses falsos y se la llevaba tranquila, ¿verdad que sí? Porque el pueblo iba a resistir, ¿verdad? Iba a poner oposición, como sigue poniendo el mundo en estos tiempos. Mas sin embargo fue un hombre que tuvo convicción. Ezequías no se dejó arrastrar por la corriente del mundo, ni tampoco nosotros debemos de hacerlo. No podemos dejar que el mundo nos condicione a obrar de determinada manera. No podemos. Porque somos diferentes, somos llamados a vivir diferentes. Somos llamados, ¿verdad?, a tomar decisiones diferentes a lo que el mundo toma. Todo cristiano tiene un compromiso y un compromiso con Dios, con su Señor, con Jesucristo. Tú tienes un compromiso con Jesucristo, si es que verdaderamente estás comprometido con Él. Debemos de ser esa influencia de bien en este mundo que nos rodea. Fíjense, allí en Mateo capítulo 5, versículo 14, el Señor Jesucristo les hablaba a sus discípulos y les decía, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué les decía que eran? La luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Sí? ¿Cuántos pueden esconder la luz del sol cuando sale? ¿Verdad que no? Aún las nubes, ¿verdad? Aún cuando hay las densas nubes, pues no pueden esconder la luz del sol. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Sí? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Sí? Él hace una representación y dice, miren, cuando se enciende una lámpara,
¿sí? No se pone, ¿verdad?, debajo de una silla, debajo de una cama, para que la luz no resplandezca, ¿verdad que no? No, se pone en un lugar alto. Y ahí en ese lugar alto, ¿verdad?, ¿qué es lo que hace la luz? Alumbra, alumbra todo, a todos los que están. Y el Señor Jesucristo dijo, ustedes son esa luz, son la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús. Pero en lo natural, el sol. ¿Cómo alumbra el sol? Tremendo, ¿verdad? A todo el universo le da. Bueno, no todo el universo, pero pues a toda esta galaxia. Y así dice que somos nosotros. ¿Somos qué? Luz. Somos luz que debe de alumbrar, que debe de marcar la diferencia. Somos luz y junto a la luz se da la vida. Sin luz no hay vida. Una planta para que se reproduzca, para que crezca y se desarrolle, necesita agua, necesita tierra y necesita luz. De esa manera se produce la fotosíntesis. Si no, no pasa. Le puedes poner agua, le puedes poner tierra, pero una planta en la oscuridad no se desarrolla. Y fíjense, en el Señor dice, ustedes son la luz del mundo. Y el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de ¿quiénes? Delante de los hombres. Vuestra luz debe de alumbrar delante de ¿quiénes? De los hombres. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo estaba diciendo, ustedes son diferentes. Ustedes son la luz, ustedes son los que traen la vida que mi Padre ha puesto en cada uno de ustedes. Ustedes son los recipientes de los cuales mi luz es esparcida. Ustedes son. Tú eres el portador del Evangelio, escucha bien. Has conocido al Señor Jesucristo, ¿verdad? Has sido salvo por Él. Conoces la verdad, conoces que Jesucristo vino y entregó su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga, ¿qué? Vida eterna. Tú eres el portador de eso. Tú eres el portador de la esperanza. Tú eres la luz de este mundo. Y si quieres marcar una diferencia, necesitamos hacer como hizo Ezequías. Ser hombres convencidos de esto. Y predicarle y enseñarle a aquellos que están en la oscuridad. Tú eres la luz. ¿Influencias a la gente que está a tu alrededor con tu vida para bien? ¿O te conformas a ellos? Eres luz, pero mejor te escondes debajo de un almud para que nadie te vea, para que no te critiquen. Sin embargo, el rey Ezequías dice que él, ¿verdad?, tomó el mando y ¿qué hizo? Él era la luz. Él entendía eso. Dijo, no, yo no me voy a dejar prostituir, ¿verdad?, por este pueblo. Ellos van tras dioses ajenos. No, necesitamos quitar todo esto de aquí. Necesitamos quitarlo. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, así alumbre vuestra luz delante de ¿quiénes? De los hombres, ¿sí? Para que vean vuestras buenas obras. Fíjense, ¿de qué manera tú vas a ser una buena influencia en este mundo? ¿De qué manera? No me miren, lean la Biblia. Haciendo buenas obras. Haciendo buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Tú eres llamado y nosotros somos llamados a ser la luz de este mundo, a hacer la diferencia por medio de nuestras obras. Entonces, ¿necesitamos hacer obras, pastor? Y no es por fe, es por fe, pero la fe se muestra a través de ¿qué? De obras. De obras. De la manera en la cual nosotros actuamos, de la manera en la cual nosotros nos importamos, de la manera en la cual nosotros mostramos el amor, la misericordia a aquellos que nos rodean. De esa manera estamos siendo el impacto y esa luz que el Señor Jesucristo quiere. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo? ¿Qué hacía? Enseñaba. ¿Pero qué más hacía? ¿No hacía obras? ¿Hacía obras? Dice que después que la gente, ¿verdad?, la multitud estuvo allí, dice que Él las miró y Él les dijo a sus discípulos, no puedo enviar a esta multitud a sus casas porque no han comido ¿en qué? En todo el día.
Traigan a ver qué es lo que tienen. Pues no tenemos, solamente estos peces y estos panes, no se preocupen. Él tenía el cuidado. Él marcaba la diferencia. No era tal vez, ¿verdad?, como los otros maestros que no les interesaba. No, Él era la luz. Yo soy la luz del mundo. Y ahora estaba diciendo, ustedes son la luz del mundo. Qué tremendo, ¿verdad? Tú eres luz. Ahora me pregunto, y hazte esta pregunta, ¿eres luz verdaderamente donde te mueves? ¿En el lugar donde tú te mueves? ¿En el círculo en el cual tú te mueves a diario? ¿Eres luz? ¿Eres esa influencia diferente? Aquellos que te ven y te rodean pueden decir, no, pues este es diferente, este tiene algo diferente. O nos camuflamos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y luego dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Sí? Él ha venido ¿para qué? Para obedecer. Y así también nosotros necesitamos ¿qué? Obedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros decidimos que el Señor empiece a hacer un cambio en nosotros, en nuestra vida, es allí donde empieza a haber una verdadera transformación y es donde empezamos a vivir de una manera diferente y esto marca la diferencia en la vida de otros. ¿Cuántos quieren impactar la vida de sus hijos? De una manera diferente. No tal vez como nuestros padres nos impactaron porque no conocían a Dios, no, de una manera diferente. Pues necesitamos permitirle que el Señor obre en nosotros. No conformarnos con lo que el Señor ha hecho hasta ahora. Decirle, Señor, yo quiero más. Y obviamente el Señor va a demandar más de nosotros. Humíllate más, búscame más. Pero el Señor va a obrar. Todos aquellos hombres que marcaron la diferencia fueron hombres que se humillaron en la presencia de Dios. Miramos los apóstoles, ¿cómo vivieron? Humillados bajo la presencia de Dios. El mismo Señor Jesucristo vivió humillado bajo la autoridad del Padre. Él decía, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Por eso necesitamos tomar nuestras responsabilidades como debemos, mis hermanos. Ezequías tomó sus responsabilidades como rey. Él dijo, yo no voy a permitir que este pueblo siga adorando a dioses ajenos. Yo no voy a permitir que este pueblo siga yendo tras los dioses ajenos. No lo voy a permitir. Voy a quebrar, voy a raer desde raíz absolutamente todo, aunque se enojen. Y así tenemos que ser nosotros también radicales. Hay decisiones que tenemos que tomar y que son decisiones radicales. Pero escuchen bien, cuando nosotros tomamos decisiones que son radicales, conforme a lo que Dios quiere, Dios nos respalda. Hoy le decía a los servidores que si nosotros nos movemos conforme a lo que el Señor nos enseña y nos manda, escuchando y manteniendo la comunión con Él, aun cuando parezcan cosas imposibles, porque el Señor lo mandó y lo dijo, Él lo va a respaldar. Cuando nosotros quitamos la idolatría de nuestro corazón y de nuestras vidas, de nuestros hogares, cuando sacamos todo aquello de nuestras vidas y de nuestros hogares que no glorifican a Dios, el Señor va a ser fiel a su palabra. Cuando tú te dedicas a buscarle de todo tu corazón y dejas cosas para buscar al Señor de todo tu corazón, el Señor va a ser fiel a lo que Él ha prometido a través de su palabra. Y eso te va a transformar a ti en un hombre, en una mujer diferente. En un hombre y una mujer que va a marcar la diferencia. Hasta el día de hoy seguimos hablando, ¿verdad?, del apóstol Pablo. ¿Cómo vivió el apóstol Pablo? ¿Para hacer su voluntad? Él vivió pues haciendo lo que él quería y de vez en cuando servía al Señor y buscaba al Señor. No, él dijo, para mí el vivir es Cristo. ¿Marcó la diferencia? Vaya que sí, sigue siendo un ejemplo para nosotros, mis hermanos, de entrega, de servicio. Influenció a cada iglesia en la cual él iba. Animaba a los hermanos y le decían, pues glorifíquense en el Señor. Aliéntese su corazón. Sigan adorando al Señor, aun cuando estaba, ¿dónde? En la celda. Gozaos, glorificaos en el Señor. Y lo repetía una y otra vez. Qué maravilloso, mis hermanos. Fue un hombre que marcó la diferencia. Todos los apóstoles marcaron la diferencia. ¿Pero por qué?
porque eran hombres de convicción. Eran hombres que estaban realmente convencidos de que hacer la voluntad de Dios era lo mejor. Les hago otra pregunta otra vez. ¿Qué ejemplo estamos dando a los que nos rodean? ¿El ejemplo que damos es de bien o de mal? Fíjense, allí Hechos, capítulo 4, versículo 13. No estoy enojado, no se crean. Créanme que el Señor pues habla la vida de todos nosotros. La Nueva Traducción Viviente, la cual pueden leer en la pantalla. ¿Lo tienen? 4:13. Dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan. Dice que quedaron ¿cómo? Asombrados. Porque vieron el valor que tenían, ¿sí? Pero ese valor no era de armas tomar, ¿verdad? No era valor, ¿verdad?, que se peleaban con todo el mundo, no. Dice que ellos quedaron asombrados porque veían que eran hombres comunes y sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Es maravilloso ver esto, mis hermanos. El testimonio de ellos, la vida de ellos, ¿sí?, fue una vida de la cual aquellos que estuvieron a su alrededor quedaron ¿cómo? Impactados. Quedaron impactados por el valor de ellos. Pero escuchen bien, ¿de dónde provenía ese valor? Ese valor venía del Señor, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. El viernes lo veíamos y decíamos, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos enseña, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de poder y de dominio propio. ¿Sí? El espíritu que Dios ha puesto en nosotros nos da ¿qué? Valentía. ¿Valentía para qué? Para testificar del Señor. Pero escuchen bien, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan porque veían que eran hombres comunes y sin ninguna preparación especial en las Escrituras, como muchos de nosotros. Sin embargo, dice que los identificaron como hombres que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Los identificaron porque eran hombres que tenían ¿qué? Comunión con el Señor. Por eso se dieron cuenta. Y por eso tenían el poder de ¿qué? De testificar de tal manera que aquellos que lo miraban quedaban asombrados. ¿Y qué era lo que sucedía? Marcaban la diferencia. Aun cuando eran hombres que no tenían mucho conocimiento. A veces creemos, ¿verdad?, y decimos, no, pero es que me tengo que preparar para predicar el Evangelio. Pues es bueno prepararse, claro que sí, es esencial. Pero no necesitas ir a una escuela bíblica para dar testimonio de tu Señor. Si tienes la posibilidad, hazlo. Porque es bueno prepararse, ¿verdad que sí? Para tener conocimiento, para desarrollarnos, para conocer más a nuestro Señor. Pero fíjense, lo más importante de Pedro y de Juan era que habían estado con Jesús. ¿Con quién habían estado? ¿Tú estás con Jesús? ¿Cuánto tiempo pasas con Él? ¿Cuánto tiempo pasamos con Jesús? El rey Ezequías marcó la diferencia porque era un hombre que mantenía comunión con el Señor. No lo dice la palabra allí en el texto que hablamos, pero conforme a sus convicciones, Él lo hizo y lo demuestra. Cuando nosotros decidimos imprimir un cambio en nuestra vida, para marcar la diferencia, es necesario convertir a Dios en el centro de nuestra vida. Fíjense, si volvemos otra vez así a Segunda de Reyes, capítulo 18, dice así, dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Fíjense en la declaración que hace.
Si nosotros queremos verdaderamente ser transformados y queremos marcar una diferencia, necesitamos tomar receta de lo que nos dice este versículo. Y solamente la primera parte. En Jehová, Dios de Israel, ¿puso qué? Puso su esperanza. Ezequías fue un hombre que puso su esperanza en Dios, en el Dios de Israel. Era un hombre que estaba convencido, era un hombre que confiaba en Dios y confiaba de que toda decisión que él tomara conforme a la voluntad de Dios, Dios lo iba a respaldar. Y así ha de ser en nuestra vida también. Dice que él puso su esperanza ¿en quién? En Dios. Él no dijo, ¿verdad? Yo soy el rey, pues ahora hago lo que yo quiero. Porque soy el rey, tengo autoridad. Pero no, él sabía muy bien que esa autoridad que él tenía venía de mano de ¿quién? De Dios. Entonces la autoridad que él tenía la necesitaba ejercer para glorificar a Dios. Dios nos ha dado también autoridad a nosotros. Pero esa autoridad que Dios nos ha dado es para ejercer la voluntad de Dios. Dios nos ha dado autoridad. Dios nos ha dado su palabra. Recuerden, somos la luz ¿de dónde? Del mundo. Debes de ser diferente. Dios te ha dado una autoridad. Pero debes de ejercerla para la voluntad y la gloria de Dios. ¿Sí? Fíjense lo que dice luego. Dice, ni después ni antes de él hubo otro como él, entre todos los reyes de Judá. Qué bonito que se diga eso de nosotros también. Que no hubo antes ni después de tal persona, ¿sí? Alguien como él. Alguien que fue un hombre que buscó el rostro de Dios. Que puso su esperanza en Dios. Que podíamos verlo y era un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios, un joven, una jovencita temerosa de Dios. Recuerden, ¿a qué edad comenzó a ejercer el reinado de Ezequías? 25, más o menos lo que yo tengo. ¿Sí? 25, hermanos. Jovencito. Fíjense lo que dice el versículo 6. Dice, porque siguió ¿a quién? A Jehová. Y no se apartó de él. Siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Se apegó a la ley. Esto es lo que la ley dice, a esto yo me voy a pegar y no voy a quebrantar ninguno. Voy a vivir conforme a esto. No me voy a apartar de la ley, voy a seguir a Jehová. Y marcó una diferencia. Cuando nosotros marcamos la diferencia, ejercemos influencia en otras personas. Y por eso necesitamos vivir ¿bajo qué? Bajo la ley de Dios. Tú necesitas sujetar tu vida a la voluntad de Dios. Lo necesitamos hacer. Si vivimos así, posiblemente dirán que después de nosotros, ni antes de nosotros, ha habido hombres que hayan hecho la voluntad de Dios así. ¿Cuántos quieren que se les recuerde así? ¿Sí? Yo quiero que se me recuerde así. Un hombre entregado a Dios, un hombre que buscaba a Dios. Y así debería ser el anhelo de todo hijo de Dios. Eso es lo que debemos de buscar. Fíjense en el rey Ezequías, Antiguo Testamento, antes del nacimiento de Jesús. Y estamos hablando el día de hoy de él. De un hombre que vivió bajo la voluntad de Dios, en el temor de Dios. Miles de años han pasado y el Señor lo usó como ejemplo y lo sigue usando como ejemplo. ¿No queremos que las futuras generaciones también digan lo mismo de nosotros? No, es que mi abuelito, mi tatarabuelo, era un hombre temeroso de Dios. No, mi papá me contaba y me decía que el abuelo hacía esto, esto y esto. Que era un hombre que se movía bajo la dirección de Dios. Qué bonito. Qué bonito. Estamos hablando de Ezequías, miles de años atrás. Y la palabra de Dios nos dice que él seguía a Jehová y no se apartó de él. Que así sea, mis hermanos. Que ejerzamos una influencia y una influencia para bien. ¿De quién depende? De nosotros, nadie más. El Señor está dispuesto a utilizarnos como esos vasos de barro, ¿verdad? Que somos para la gloria de su nombre. Él quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Él quiere glorificarse en tu vida, en tu corazón. Él quiere glorificarse en ti como hombre, como mujer. Él quiere.
Él quiere marcar una diferencia contigo, en la vida de tus hijos, de tus nietos, en tu trabajo, a dónde vas. Él quiere marcar una diferencia contigo. Pero necesitamos ser esos hombres y esas mujeres, como el rey Ezequías, determinados. Determinados. Fíjense lo que decía allí el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 9. Qué bueno sería que podamos decir nosotros lo mismo, ¿verdad? Que en nuestros últimos momentos de vida, si el Señor lo permite, ¿verdad?, podamos decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto hacer. Qué bueno sería, ¿no? O deberíamos de aspirar a esto. Piensa en las palabras de Pablo, lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto hacer. Fíjense en qué palabras, ¿no? No nos habla esto de marcar una diferencia, no nos habla esto de una influencia de la cual él podía tranquilamente decir, miren, lo que ustedes han aprendido de mí y lo que han recibido de mí y lo que han oído y lo que han visto, esto hagan. Qué bonito, ¿no? Pero tristemente muchos cristianos no pueden decir esto. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces le decimos a aquellos que nos rodean, pues, haz lo que digo, pero no lo que hago. ¿Sí? Haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Y es triste eso. No, el apóstol Pablo tenía la convicción y él decía, miren, lo que ustedes aprendieron de mí, lo que ustedes recibieron de mí como enseñanza, lo que ustedes oyeron de lo que salió de mi boca y lo que vieron, fíjense, no solamente, ¿verdad?, él se centró en la enseñanza, sino también en la manera en la cual él vivía. Iba todo junto, ¿sí? Iba todo junto. Tanto la enseñanza, la palabra, lo que él creía y lo que él vivía, ¿sí?, era un ejemplo a imitar. Y él le dice, ustedes lo pueden copiar, ¿sí?, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué tremendo. ¿Podemos decir nosotros eso? El día de hoy, digamos. Podríamos decirle a nuestros hijos, hijo, ¿sabes qué? Lo que tú aprendiste de mí, lo que has recibido, lo que has oído y lo que has visto, pues esto haz. ¿Qué es lo que nuestros hijos han visto, han recibido y han oído de nosotros? ¿Hemos marcado una diferencia verdadera o nos hemos comportado como el mundo? Es bueno para meditar esto, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente, se quedaron muy calladitos. Dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con vosotros. Qué tremendas palabras. No dejen de poner en práctica. ¿Se imaginan la influencia que Pablo estaba ejerciendo sobre la iglesia allí en Filipo? Él fue una buena influencia. Él marcó la diferencia. Él alentó a los hermanos allí en la iglesia. Él los exhortaba, pero también con la autoridad que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque su vida iba conforme a sus enseñanzas. Era un hombre que vivía lo que predicaba. Fue un hombre que permitió que Dios obrara en su corazón de tal manera que fue un instrumento grandioso para la gloria de Dios. Hoy también estamos hablando de él, miles de años después. Marcó una diferencia. Hombres que han marcado la diferencia y que no tenían absolutamente nada diferente que nosotros, nada más que se humillaron delante de la presencia de Dios y se dejaron usar por Dios. Y vivieron conforme a esas convicciones. ¿Ezequías era un hombre diferente a nosotros? ¿El apóstol Pablo fue un hombre diferente a nosotros? ¿Pedro, Juan fueron diferentes a nosotros? En absoluto. Fueron hombres de carne y hueso, con las mismas debilidades, con las mismas pasiones, pero fueron hombres que marcaron la diferencia.
Este debe ser, mis hermanos, el verdadero testimonio de un hijo de Dios, que pone su vida como ejemplo, sin temor de ser criticado. Qué maravilloso, mis hermanos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Ahora, si volvemos otra vez a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 6. Para poder marcar la diferencia, ¿sí? Y lo que marcó la diferencia en el rey Ezequías fue lo que nos dice aquí en Segunda de Reyes 18, versículo 6. Veamos estas, hay tres palabras fundamentales aquí. Dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Fíjense, hay tres palabras importantes. Siguió, no se apartó y guardó. Ezequías siguió a Jehová. La palabra seguir significa aferrarse. O sea, él estuvo agarrado de Dios, ¿sí? Estuvo aferrado a Dios. Dice, esta palabra seguir significa permanecer. O sea, él permaneció en Dios, estuvo agarrado, estuvo aferrado, ¿verdad? Sí, con todo su ser. Dice que él porque siguió a Jehová y no se apartó. Sí, o sea, no se desvió en ningún momento de hacer la voluntad de Dios. No se desvió de buscar la palabra de Dios y la voluntad de Dios para su vida. Entonces, fíjense, él siguió, se aferró, no se desvió, ¿sí? Y guardó los mandamientos, o sea, los puso por obra. Nos habla de obediencia. Permanecer en los caminos de Dios, permanencia en Dios y la fidelidad a Dios. Tres cosas fundamentales si queremos marcar la diferencia. Si queremos ser una buena influencia para los que nos rodean, necesitamos permanecer en Dios, necesitamos permanecer fieles a Él. Esto va a marcar la diferencia. ¿El pueblo de Dios era el pueblo de Dios? ¿El pueblo de Israel era el pueblo de Dios? ¿Verdad que sí? ¿Pero siempre permaneció junto a Dios? No. ¿Siempre fue fiel a Dios? No. Se desviaron. Muchas veces no permanecieron, no perseveraron en los caminos. ¿Y qué era lo que Dios hacía? Traía juicio. ¿Cómo les iba? Mal, ¿verdad? ¿Eran de influencia para otro pueblo? No. Dice que ellos mismos se conformaban a las costumbres paganas de ellos, siendo el pueblo de Dios. Y así tristemente sucede en la vida de muchos cristianos. Aún siendo cristianos, como no permanecen en Dios, como no les son fieles a Dios, no ejercen ninguna autoridad ni influencia sobre el mundo. Recordando y entendiendo que vosotros sois la luz del mundo. Qué tremendo. Cuando nosotros marcamos la diferencia, tomarnos de la mano de Dios, escuchen bien, recibimos bendiciones. Cuando nosotros marcamos la diferencia, tomados de la mano de Dios, ¿sí? Recibimos bendiciones. Fíjense en lo que dice el versículo 7. Sobre el rey Ezequías, Segunda de Reyes 18:7, dice, y Jehová estaba con él. ¿Por qué Jehová estaba con él? ¿Por qué? Porque fue un hombre que hizo la voluntad de Dios. ¿Sí? Y Jehová estaba con él. ¿Se acuerdan de José? El soñador de sueños. ¿Cuántas veces se nos dice que Jehová estaba con José? Y Jehová estaba con José. Muchas veces se dice, ¿verdad? Si leemos allí. ¿Cómo era el corazón de José? Tenía temor de Dios. ¿Marcó una diferencia? Por supuesto. Aun cuando estaba en la cárcel. Marcó la diferencia. Era un hombre temeroso. Un hombre temeroso de Dios. Y marcó la diferencia. Era un hombre que se dejó transformar por la presencia de Dios. Y aquí vemos al rey Ezequías, dice, y Jehová estaba con él. ¿Por qué estaba con él? Porque él decidió en su corazón obedecer a Dios. Él dijo, voy a quitar toda la idolatría de este pueblo, aun cuando el pueblo se levante contra mí.
¿Queremos que Dios esté con nosotros? ¿Cuánto lo quieren? Necesitamos obedecer. Necesitamos cumplir su palabra. Necesitamos permanecer fieles a Él. A veces tenemos la tendencia de que hacemos nosotros lo que nosotros queremos y Dios está conmigo. No, no te equivoques y no te engañes. Ese engaño viene de Satanás, para que tú te quedes tranquilo. Tú desobedeces a Dios, no interesa. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, sí es. Pero Dios también trata con su pueblo. Y Él no va a estar contigo si tú estás viviendo en desobediencia. Jamás lo hizo con su pueblo, sino que reprendía a su pueblo, los llamaba en su paciencia. Pero si el pueblo no se arrepentía, ¿qué era lo que sucedía? Vivían las consecuencias de su pecado y el Señor trataba con ellos. A veces pasa así con nosotros, ¿verdad? Hago lo que quiero, pero ese Diosito está conmigo. No, no está contigo. No te engañes. Dios estaba con Ezequías porque Ezequías obedecía la palabra de Dios. Y fíjense en lo que dice, y a donde quiera que salía, ¿qué era lo que pasaba? Prosperaba. ¿Por qué? ¿Porque tenía suerte? No, ¿verdad? No es suerte. Es porque Dios estaba con él. Porque era un hombre temeroso de Dios. Porque era un hombre que ponía los mandatos de Dios y vivía bajo los mandatos de Dios. Entonces, a donde él iba, ¿qué era lo que pasaba? Prosperaba. ¿Qué le pasó a José? A donde él iba, ¿qué pasaba? Prosperaba. También. ¿Queremos ser prosperados? Necesitamos vivir bajo lo que Dios quiere. ¿Sí? Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde la torre de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Fíjense, Dios lo prosperó. Fue un rey que Dios lo prosperó. Pero desde el comienzo de su reinado, ¿qué hizo? Barrió con todo. Todo lo que era idolatría, todo lo que el pueblo tenía, y marcó una diferencia. Fue una influencia para bien. Y fíjense, todo el pueblo, ¿sí?, salió beneficiado de eso. Así como también nosotros. Escuchen bien, cuando nosotros nos proponemos hacer la voluntad de Dios, entregamos todo nuestro ser, empezamos a hacer una influencia de la cual no solamente nosotros somos prosperados, sino también nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos, el lugar de trabajo, ¿es qué? Es bendecido también. Así como cuando José iba, ¿verdad? Y a donde iba, era bendecido. Pero también, ¿quiénes tomaban de la bendición? Los que estaban a su alrededor. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. El Señor Jesucristo dijo, vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros, yo, tú, eres la luz de este mundo. Y eres la luz, ¿para qué? Para ejercer una buena influencia en este mundo de oscuridad. Eres el depósito en el cual el Señor ha puesto y ha depositado su Espíritu y su palabra, el Evangelio de verdad, que trae salvación a los hombres. El Señor te ha puesto y te ha dado la gracia y te ha dado sabiduría para poder vivir de una manera en la cual glorifique su nombre. Pero no solamente eso, sino que esa sabiduría que el Señor te ha depositado y te ha dado y que te está revelando, la puedas traspasar a otros que viven en oscuridad y que no saben y que no tienen esperanza. Ahora la pregunta es, ¿aquellos que te rodean ven en ti un hombre de influencia para bien o para mal? ¿Ven que eres diferente realmente a lo que el mundo o como el mundo vive? ¿O te conduces de la misma manera? El rey Ezequías fue un joven y desde su juventud empezó a vivir y empezó a gobernar, conforme a la palabra de Dios. Jóvenes, entreguen su vida al Señor, vivan para Él. Si ustedes honran al Señor, el Señor los va a honrar. El Señor los va a bendecir. Fíjense en Ezequías, a donde iba, tenía el favor de Dios.
¿Y qué mejor que esto? En vez de nosotros estar buscando cosas que jamás nos van a llenar. El Señor nos da todo, pero necesitamos buscarlo. Si permanecemos fieles a Dios, Él nos va a prosperar. Y de la mano de nuestro Dios, vamos a ir derribando fortalezas de la misma manera que Ezequías hizo. Pero depende de nosotros. ¿Queremos marcar la verdadera diferencia? Pues necesitamos ser como estos hombres, que a lo largo de la Biblia nos enseña que fueron hombres entregados para hacer la voluntad de Dios y permitieron que Dios obrara en sus corazones. ¿Lo permites tú? ¿Estás decidido? ¿O todavía sigues meditando en tu corazón y titubeando en tus acciones? Pónganse de pie. Sin duda que la palabra de Dios el día de hoy nos confronta. Espero que te haya confrontado, como lo ha hecho en mi vida. También nos desafía, mis hermanos. Pero qué bueno que el Señor nos desafíe, ¿verdad? Porque el Señor quiere realmente tocar lo profundo de nuestro corazón. Y que no nos conformemos en la manera en la cual estamos viviendo. Si el Señor ha hecho una obra el día de hoy en nuestra vida y en nuestro corazón, démosle gracias, pero no nos conformemos y nos quedemos allí. No vivamos una vida conformista en el Señor, sino que nos esforcemos más y más para ser una verdadera influencia en la vida de otros. Todos los hombres y mujeres que ejercieron una influencia y una influencia buena, aquellos que marcaron la diferencia, fueron hombres que estuvieron dispuestos a darlo todo. A darlo todo por amor a su Señor. Y de los cuales el día de hoy el Señor nos ha recordado el ejemplo de muchos. Más de 2000 años que han pasado y el Señor sigue recordándonos. Qué tan importante es la influencia que nosotros ejercemos y el legado que dejamos en esta tierra. Qué bueno sería que todos seamos como este hombre Ezequías, este rey del cual desde su juventud estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y no tuvo temor en su corazón. Dile, Señor, hoy te doy gracias porque por medio de tu palabra, Señor, me has confrontado. Has confrontado, Señor, mi vida. Has confrontado, Padre, de la manera en la cual estoy viviendo como hijo tuyo. Sé, Señor, que tú me desafías para poder crecer, para seguir desarrollándome más y más. Dile, Señor, ayúdame, Padre, porque posiblemente en muchas de las áreas en mi vida no he crecido, no me he desarrollado como tú quieres. Tal vez me he conformado y he sido conformista. Solamente escuchar tu palabra, solamente, Señor, meditar en tu palabra, mas sin embargo no he permitido que tu palabra obre en mi vida y en mi corazón de tal manera que me ha ayudado a crecer más y más, Señor. Tal vez no he sido un hombre o una mujer de convicción férrea como Ezequías, como el apóstol Pablo, como el mismo Señor Jesucristo, del cual fueron hombres que estuvieron dispuestos a darlo todo. Tal vez en mi vida hay cosas que aún no estoy dispuesto, Señor, y no he estado dispuesto a dejar por ti, Señor. Tal vez me he conformado, Señor, a vivir de tal manera de la cual no he estado dispuesto, Señor, a entregarlo todo por ti. Pero hoy, Señor, tú nos hablas por medio de tu palabra. Si queremos ser verdaderamente personas que marquen la diferencia, Señor, necesitamos entregarnos por completo a ti. Si queremos ver tu bendición, Señor, sobre nuestra vida y ser prosperados, Señor, en todo lo que hagamos, tu palabra nos dice, Señor, que aquellos hombres que fueron prosperados por ti, Señor, que todo lo que sus manos hacían y tocaban eran prosperadas, eran porque eran hombres, Señor, que se sometían a tu voluntad, a tu palabra, que se aferraban, Señor, a tus mandamientos, que no dejaban, Padre eterno, Señor, de andar contigo, sino que cada día, Padre, buscaban hacer tu voluntad. Eran hombres, bendito Dios, de los cuales
habían puesto en ti, Señor, su esperanza. Y eran hombres, Padre eterno, Señor, que no dudaban, aun cuando esto requiriera, Señor, un precio que pagar. Que así sean nuestras vidas, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces, Padre eterno, Señor, la vida de cada uno de nosotros y las convicciones que hay, Señor, en nuestro corazón. Tal vez hayan pensamientos, Señor, ahora en este momento, de los cuales se resisten a tu palabra, Señor. Pensamientos, Padre eterno, Señor, de los cuales son pensamientos que no quieren venir a tu señorío, Señor. Yo te pido, Padre, que tu palabra, Señor, y tu Espíritu sea obrando en cada vida y en cada corazón, Señor. Y que traigas esa convicción en nuestros corazones, de tal manera, Señor, que vivamos para ti, Señor. Que vivamos con esa convicción como el rey Ezequías, del cual derribó absolutamente todo, Señor, lo que el pueblo adoraba. Y te adoró a ti, porque puso su confianza en ti, Señor. Así queremos ser nosotros, Señor. Así queremos vivir nuestra vida, Padre, porque esto es lo que a ti te agrada y esto es lo que tú quieres, para marcar una diferencia, Señor, y para ser de bendición a aquellos que nos rodean. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos hablas cada día. No queremos, Señor, hacer oídos sordos, sino que, Padre eterno, Señor, queremos aplicar lo que tú nos has enseñado el día de hoy para vivir vidas conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Y su iglesia dice, amén. ¿Cuántos pueden dar alabanza a Dios? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Amén, mis hermanos. Que tengan una excelente tarde. Que Dios les bendiga. Y saludamos a los hermanos en casa. Que tengan una excelente tarde también.